Bueno, ¿cómo están? El día de hoy vamos a explicar lo que es el capítulo 1 y capítulo 2 del libro que es Beginning of Database, justo el que está aquí, Beginning Database Design. Bueno, para esto vamos a empezar con dos partes, los dos primeros capítulos. Entonces vamos a empezar con el que es el capítulo 1, que es sobre el modelado de datos. Ahora, vamos a empezar por este lado, el modelado de datos. El modelado de datos se realiza para lo que es, obviamente, desarrollar una base de datos, pero que satisfaga algunas necesidades. Es decir, tenemos que hacer un modelado para cumplir unos objetivos, unas metas. Para empezar con esto, empezamos con lo que es el concepto de base de datos. La base de datos es un objeto estructurado, que es una colección de información, y esta está relacionada y o organizada. Generalmente, como sabemos darnos cuenta, cuando realizamos una base de datos, sabemos que los datos tienen relación entre sí. Es decir, un ejemplo que les pongo: cuando tenemos un dato por ejemplo, para facturar, entonces lo que tenemos son una tabla de productos, tenemos lo que es una tabla de clientes, empleados, tenemos lo que es facturas, detalle de la factura, etcétera. Pero todos estos están relacionados, ya sea por su clave principal, teniendo todas estas relaciones, y con esto es lo que se logra una organización. Entonces, todos estos datos están puestos en un solo contexto. Es decir, que la información que está en esta información, o sea, la información que vamos a almacenar, está contextuada en un solo tipo. Es decir, vamos a basarnos en una idea en la que todas las ideas, toda la información va a basarse. Tenemos que partir también, como les decía, es un objeto estructurado, una base de datos, y consiste en datos y metadatos. Los datos son la información en sí, y los metadatos es la información de los datos. ¿A qué me refiero con metadatos? Con metadatos podríamos decir que es la descripción de una información. Por ejemplo, la longitud, ¿cómo se llama? El tamaño que ocupa, y todo eso es lo que nosotros tenemos que como metadatos. Generalmente una base de datos se grafica por un cilindro, como se muestra aquí. Bueno, ahora, un modelo de base de datos es un modelo en el que se almacenan los datos que vamos a guardar en una base de datos. Este se va a hacer un diseño de lo que es entidad-relación, basado en lo que es una base de datos de papel. La solución del modelado de datos es la recuperación y los cambios que sean más eficientes. Es decir, ¿qué buscamos nosotros? Cuando hacemos un modelado, lo que nosotros buscamos es hacer que en ese momento nuestra base de datos funcione totalmente, cumpliendo requerimientos y todo eso, pero que esté abierta a cambios, que esté abierta a poder agregar, quitar cosas, y que estos no afecten a la estructura de nuestra base de datos. Es decir, de una manera en la que si yo quiero agregar otra tabla, no tenga que estar eliminando relaciones y todo eso, porque como sabemos nos va a causar un problema de datos. Una base de datos, el modelo vamos a realizarlo generalmente, como les decía, con un objetivo claro. Vamos a realizarlo para esto, para esto otro, para una empresa, para farmacia, lo que sea. Y lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar una aplicación. Y lo que podemos hacer nosotros es enfocarnos en esa aplicación. La aplicación que nosotros nos vamos a hacer, tenemos que enfocar nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una base de datos para enfocarse a o sea, quiere dar un resultado. Como sabemos, los clientes nos piden, por ejemplo, quiero una base de datos en la que yo pueda agregar clientes, lo básico, agregar clientes, realizar ventas, compras, incluso realizar facturas. Entonces, nosotros con esa idea es la que nosotros vamos a trabajar y podemos modelarlo. Definamos lo que es una aplicación, que es un programa que se realiza en una tarea en una computadora. Y el usuario final, es decir, el que va a ocupar la aplicación, simplemente lo que ve es la caja, o sea, es el diseño así lindo, y no ve lo que es la parte de atrás. ¿A qué me refiero con la parte de atrás? Todo el funcionamiento que tiene la base de datos, todo el funcionamiento que se da en la comunicación de datos, acceso a datos desde la aplicación a nuestra base de datos.
Y existen diferentes tipos de aplicaciones. Y claro, si es que vamos a hacer una aplicación y nos tenemos que basar en la información que tenemos, y la base de datos tiene que acoplarse, que el programa tiene que acoplarse a la base de datos, pero cumpliendo requerimientos que tiene. Ahora, el modelado, vamos a hablar un poco de la historia. El modelado de datos empieza desde el año 1950. Según lo que informa, déjenme buscarles aquí. Como les decía, entonces nuestro modelado de base de datos empieza la historia, la evolución desde antes de 1950. ¿Y cómo se empieza? Con el sistema de archivos. El sistema de archivos simplemente son archivos planos que se iban almacenando y no se aplica ninguna técnica de modelado. Almacena los archivos en el sistema de archivos del sistema operativo y desde ahí se va manejando con los diferentes programas y todo eso. Y la búsqueda de archivos tiene que ser programada explícitamente, entonces era un poco más complejo. La idea del modelado de datos empezó a ampliarse, empezó a mejorarse y se buscó la idea de que cada vez que se iba desarrollando un nuevo modelado de base de datos vaya cumpliendo o vaya supliendo errores que tenía la anterior, o sea, fallos. Y así fue avanzando. Entonces, empezando por el sistema de archivos, pasó a un modelo jerárquico. El modelo jerárquico es una estructura en forma de árbol invertida, y las tablas de este modelo adoptan una relación padre-hijo. Entonces, una tabla secundaria solo existe si existe una tabla padre. Y al momento de nosotros querer buscar datos, todo eso, teníamos que nosotros buscar en jerarquía, debido a que todavía no existía lo que es buscar datos, o sea, cualquier dato en cualquier momento. Una vez que pasamos eso, avanzó al modelo de red. En este se redefine el modelo de base de datos jerárquico. Entonces, las tablas primarias ahora tienen cada hijo, es decir, un hijo puede pertenecer a un padre y un padre puede tener varios hijos. Y también se empezó a aplicar también lo que es la relación mucho a mucho. O sea, un padre puede tener varios hijos y varios hijos pueden tener varios padres. Es de varios a varios. Como recordamos, para hacer una relación vario a varios, lo que se debe hacer es añadir una tercera tabla, en la que se va a poner las claves principales. Entonces, una vez pasado el modelo de red, se avanzó al modelo relacional. Entonces se mejoró la restricción en la estructura jerárquica, pero no se abandonó la estructura jerárquica. Se puede acceder a cualquier tabla directamente, ya no se tiene que acceder a todos los objetos principales. Es decir, yo puedo acceder a una tabla hijo sin necesidad de tener que pasar antes por la tabla padre. Y cualquier tabla puede vincularse independientemente de su posición. Además, este modelo relacional empezó a ser manejado por un sistema de gestión de base de datos relacionales, un RDBMS, un conjunto completo de programas que administran la base de datos relacional y se comunican con la base de datos relacional exactamente. Una vez pasado esto, fuimos con lo que es el modelo de datos, el modelo de objetos, perdón. El modelo de objetos nos proporcionó un diseño, una estructura tridimensional a los datos de cualquier elemento. Se puede recuperar de cualquier punto muy rápidamente, es decir, podemos recuperar de una tabla que es la última de una línea de padre e hijos de relaciones y de una manera muy rápida. Como les dije, íbamos avanzando de lo que es la estructura modelo relacional, y en esta se resuelven los problemas, que es la eliminación de la necesidad de tipos y las tablas de relaciones mucho a muchos. Otro beneficio es su capacidad de atender aplicaciones y modelos extremadamente complejos. Es decir, este modelo de objetos nos empezó a dar una mayor potencia, una mayor fuerza, y empezó a ser más factible para lo que es un modelo de aplicaciones que son complejas, son grandes, y hasta llegar a lo que tenemos, que es el modelo objeto relacional. Este permite el acceso a elementos únicos en cualquier lugar de la base de datos. Es decir, podemos seleccionar un elemento de una tabla
sin importar en qué momento está, y tiene un rendimiento alto. Es también adecuado para localizar ¿cómo se llama? Datos únicos o un grupo de datos, y incluye los mejores aspectos de los modelos de objetos y con resultados mayormente exitosos. Es decir, este es a lo que hemos avanzado y actualmente es uno de los más utilizados. También tenemos que entender que los modelos de base de datos tienen tipos de base de datos, exactamente. Tenemos la base de datos transaccional, que acepta inserción, modificación y eliminación de datos. La base de datos de apoyo de decisión, que como su nombre lo indica, nos va a ayudar a que se pueda tomar una decisión, o sea, cumplir objetivos, tomar una decisión de objetivo y gestionar esos datos. Y una base de datos híbrida, que como su nombre lo indica, es una base de datos que va a ser una mezcla de las dos anteriores, en la que se puede insertar, modificar, eliminar y tomar decisiones. Y también tenemos una importancia, que es el diseño del modelo de base de datos. Como sabemos, para que nosotros, como les explicaba antes, nuestra base de datos funcione correctamente, tenemos que realizar un buen diseño, y es obvio que tenemos que hacerlo atendiendo a muchos objetivos. Entonces, el diseño está programado, está hecho para la estructura, para funcionar en un programa basado en una estructura, y tenemos que definir objetivos previo a realizar la base de datos. Entonces, los más importantes para entender los requerimientos es primero apuntar a una base de datos bien estructurada, integridad de los datos, que no haya pérdida ni repetición de datos, que cada dato sea único en el caso de que tenga que serlo, que permita consultas, y que nosotros al momento de hacer un proyecto definimos unos objetivos a cumplir. Entonces, estos objetivos definidos tenemos que realizarlos y enfocarnos al momento de diseñar para cumplirlos. Por ejemplo, yo quiero hacer una base de datos en el que yo voy a realizar una venta de productos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo primero? Es realizar la venta. Entonces, también quiero controlar los productos. Y así voy sacando los objetivos y cumpliéndolos con el modelo de la base de datos. Y como les decía antes, si es que la base de datos llega a crecer y a aumentarse tablas y todo eso, que ésta pueda hacerse sin necesidad de quitar los datos, eliminar, y cuando hay algún cambio no tengamos ningún repetimiento de datos ni nada de eso, y nos ayude para que esta base de datos sea totalmente funcional. Como saben, igualmente, esto es igual tema de práctica, ir ampliando lo que es el conocimiento, ir ampliando y conociendo, pero sobre todo esto es lo más importante en la base de datos. Entonces, con esto se completaría lo que es el primer objetivo. Esta parte vamos a estudiar, estudiamos, como les decía, lo que es el modelo de base de datos y soluciones, aplicaciones y cosas así. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo, el capítulo 2. Bueno, ahora para el capítulo 2 vamos a empezar con lo que es el modelo de base de datos en el lugar de trabajo. Como les decía, cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a empezar a elaborarnos, a trabajar en un lugar que nos contrata, y entonces tenemos que tomar en cuenta para realizar este trabajo varias cosas, como por ejemplo unas reglas de negocio. Como ustedes saben, para todo lo que es en la vida, para muchas cosas en la vida, política y todo eso, hay reglas. Asimismo, tenemos que tomar en consideración unas reglas de negocio. Las reglas de negocio van a ser las reglas que cumple una empresa o que tenemos que hacer como requerimientos de una empresa. Entonces, para una empresa nosotros vamos a desarrollar la base de datos, y ese modelo de base de datos relacional que vamos a hacer se define las reglas del negocio. Entonces, se debe comprender primero la naturaleza del negocio. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, ¿a qué vamos a trabajar? Salud, vamos a trabajar a lo que es venta, vamos a trabajar automotriz, etcétera. Entonces, una vez que nosotros comprendamos esto, vamos a tener una mayor idea de cómo hacer el modelado de la base de datos. También tenemos que comprender los aspectos operativos, es decir, cómo se maneja la empresa, cómo se realizan los pagos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, los pagos y eso. Ahora, las reglas de negocio son las operaciones de este negocio y las decisiones tomadas.
Entonces tenemos 3 puntos, que es cualquier tipo de políticas organizativas se deben cubrir con las reglas. Cualquier tipo de cálculos o fórmulas o cualquier tipo de regulaciones, ya sean políticas, ya sean legales o incluso de la misma empresa, reglas de la empresa se deben cumplir y regular. Entonces, podemos hacer esto, las reglas que generalmente se aplican en todas las bases de datos para garantizar la estabilidad de los datos, es una relación entre tablas, como sabemos es una base de datos relacional. Hay codificación o restricciones para el acceso a datos y todo eso. Procedimientos almacenados que nos van a ayudar a realizar alguna actividad, algún proceso de manera rápida y permitir o no el ingreso de valores nulos. Esto lo definimos al momento de crear la base de datos. Ahora, si vamos a hablar sobre el modelo de base de datos, tenemos que recordar que estamos trabajando para una aplicación práctica. ¿A qué me refiero? Es decir, si nosotros vamos a trabajar en una base de datos, necesitamos entender que cualquier persona, la preparación que tenga, lo importante es que esa persona comprenda cómo va a funcionar. O sea, ¿a qué me refiero? En el sentido de que por más que yo tenga una persona técnica que me diga esto, tenemos que saber valorar el aspecto humano, que es uno de los más importantes al momento de nosotros trabajar en una empresa. Entonces, el factor humano nos va a ayudar dándonos información. Es decir, cuando nosotros hacemos un contrato, cualquier empresa, cualquier persona nos dice, hagamos una base de datos así asado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primero que nada, es saber que nosotros tenemos que tener nuestra idea, claro, pero tenemos que acudir a las personas que trabajan ahí. Entonces, cuando hablamos con las personas nos dan información, pero claro, no toda la información que nos brindan es la que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es primero las personas adecuadas, hablar con las personas que están en ese campo. Entonces, las personas que están en el campo, gerentes o alguna persona que ha trabajado varios años ahí, sabe las necesidades, sabe lo que se necesita y nos da mayor información. Y nosotros tenemos que hacer para poder realizarlo de manera correcta es saber qué nosotros necesitamos. Es decir, la información que a mí me den, toda la que yo tengo que ir reduciéndola hasta la más importante, la que yo considere que es la más adecuada, pero claro, después de hacer ese estudio. Entonces, nos apegamos a la necesidad que se necesita y creamos la base de datos, obviamente definiendo los objetivos, como les decía, para nosotros poder realizar este estudio. Entonces, otras formas de hacer esto es cuando la empresa ya ha tenido, por ejemplo, información en papeles. Los papeles manejan que se hace así, asado. Entonces, esa información nos sirve. Es un poco tediosa porque son papeles, como saben, no a veces puede ser entendible o lo que sea, pero es una de las más óptimas. Porque hablando igual, como les digo, con el factor humano, las personas adecuadas nos explicarán ese funcionamiento. Y nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos que agregar, qué es lo que se tiene que poner en nuestra base de datos. Y el funcionamiento de procesos, y podemos solucionar incluso algunos problemas que haya. Entonces, otra cosa que nos pueden hacer, y las personas nos explicarán, base de datos heredada. Es una base de datos que ya estuvo en la empresa o alguna forma de estas. Entonces, con nosotros lo que haríamos es entender el funcionamiento, cómo funciona, qué hacía esta tabla, cómo yo puedo tomar esa información, pulirla y agregarla a la base de datos nueva. Entonces, otra de lo que podemos hacer es integrar base de datos heterogénea, es decir, tenemos base de datos, información de diferente nivel y tenemos que hacer una recuperación para que esta información poder hacerla homogénea y poder aplicarla. También tenemos información en hojas de cálculo, como saben, son muy usadas e incluso aquí podemos recuperar información, incluso hay estructuras. Y lo que es una base de datos desordenada. Esta es una opción, si es que existe una base de datos que esté desordenada, es muy buena, pero también tenemos que tomar en consideración que los datos tenemos que almacenarlos, guardarlos en otro lado para poder nosotros ordenarla, es decir, hacer una recuperación de esos datos y ordenarla de una manera adecuada. Entonces, cumpliendo lo que es estos parámetros, nosotros podemos hacer un modelo
para trabajar en una empresa. Pero claro, hay que tomar varios aspectos en consideración en tema de hardware y software, pero más que todo tomar en consideración, como les digo, la información del negocio, los objetivos que nosotros definamos y que nos defina nuestro cliente, y sobre todo lograr cumplir los objetivos anteriores del capítulo anterior, que es que esta base de datos se pueda considerar, pueda crecer, pueda reaccionar bien a cambios y considerar todos esos aspectos. Bueno, un placer hablarles. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima semana. Adiós. Uf, men.